damos inicio. Entonces, como les decía, vamos a dividir el estudio de los músculos del miembro inferior en músculos de la pelvis, músculos del muslo y músculos de la pierna. Y los músculos, pues, que ustedes tienen que hacer el videito, que son los músculos del pie. Entonces, cuando hablamos de los músculos de la pelvis, vamos a hablar de que están ubicados en dos planos, un plano anterior y un plano posterior. En el plano anterior tenemos un solo músculo, que es el músculo psoas ilíaco, y en el plano posterior tenemos un plano profundo, un medio y un superficial. El plano profundo lo va a formar el músculo piramidal, el gémino superior, el gémino inferior, el obturador interno y el obturador externo, y el cuadrado crural. También incluimos dentro de este plano profundo a uno de los músculos glúteos, que será el glúteo menor. El plano medio va a estar formado por un solo músculo, el músculo glúteo medio, y el plano profundo por el glúteo mayor y por el músculo tensor de la fascia lata. Entonces, así como están divididos acá, así vamos a estudiar a estos músculos. Cada uno de estos músculos va a tener una inervación específica, o van a ser inervados por ramos nerviosos específicos. Por ejemplo, el psoas ilíaco es inervado por el nervio crural. El músculo glúteo menor, este es inervado por el nervio glúteo superior, que se origina del plexo sacro. El músculo piramidal, este es inervado por el nervio piramidal, también rama del plexo sacro. El gémino superior es inervado por el nervio gémino superior, también del plexo sacro. Los obturadores son inervados por los nervios obturadores internos, ramas del plexo pudendo. Entonces, el obturador interno, nervio obturador interno, ramo del plexo pudendo. Los géminos y el cuadrado comparten su inervación. Este es dado por el nervio gémino inferior, que son ramas del plexo sacro. En el plano medio, el glúteo medio es inervado por el nervio glúteo superior, rama del plexo sacro. Y en el ramo profundo, el nervio glúteo mayor es inervado por el nervio glúteo inferior, rama del sacro, y el tensor de la fascia lata también va a ser inervado por el nervio glúteo superior, rama del plexo sacro. Entonces, estos músculos, así como los tenemos acá, debemos acordarnos cuál es el orden de los planos, cuáles son anteriores, cómo está el plano posterior, pues que es el más complejo, en su plano profundo, medio y superficial. Este de acá abajo está mal, es superficial. El primer músculo del que vamos a hablar es el músculo obturador, o los músculos obturadores. Los músculos obturadores son dos músculos que van a encontrarse rodeando al agujero obturado de este hueso, del hueso coxal. Como vamos a ver, hay un obturador externo y un obturador interno, o un anterior y otro posterior. Estos dos músculos se encargan de cerrar entonces este agujero, de estar encima de la membrana obturatriz que se encuentra en el agujero obturado del hueso coxal. El primero de ellos, este que vemos acá pintado de verde, es el músculo obturador externo. Este se origina por delante del agujero obturado, pasa por detrás del cuello, y termina en la fosa digital del trocánter mayor. Entonces, el nervio obturador externo, o anterior, si lo queremos mencionar así,
está por delante del agujero obturado, pasa un poquito por detrás del cuello y se inserta en el trocánter, en la fosita digital del trocánter mayor. Este es inervado, como habíamos dicho, por el nervio obturador. El siguiente músculo, que sería el obturador interno, aquí estamos viendo a la pelvis por detrás. Nuestro músculo obturador interno se origina del marco posterior del agujero obturado, se origina en el marco posterior del agujero obturado, pasa debajo de la espina ciática y se inserta en la cara interna del trocánter mayor, en la fosita digital. Se inserta en la cara interna del trocánter mayor. Este va a ser inervado también por el nervio pudendo, el nervio obturador externo, rama del plexo pudendo. Entre estos dos músculos van a dejar un espacio, o sea, si lo podemos ver acá, en esta imagen. Van a dejar este espacio que tenemos acá, que deja pasar al paquete vasculonervioso, quiere decir a la vena, a la arteria y al nervio obturadores. ¿Sí? Hay una vena, una arteria y un nervio obturador, pasan en el espacio que va a dejar el obturador interno. Entonces son los dos músculos obturadores. Uno adelante y otro atrás. Acá en esta diapositiva tenemos un pequeño resumen de lo que son estos dos músculos. Entonces el obturador interno en el marco óseo, se recuerda que este agujero obturado está formado por la unión de los huesos que conforman el hueso coxal. Entonces está en el marco del agujero obturado y en el trocánter mayor en la fosita digital. El obturador externo igual en el margen, en el marco óseo del agujero obturado, pero atrás, y termina también en la fosita digital del trocánter mayor, inervado también por el nervio obturador. Estos son músculos rotadores externos del muslo. Esa es su función, ser rotadores externos del muslo. Los siguientes músculos son estos dos que vemos acá, que son los músculos gemelos o géminos, ¿sí? Estos músculos géminos son dos, un músculo gémino superior y un músculo gémino inferior. Creo que tengo otra imagen. Aquí tengo los dos. El gémino superior se origina en la espina ciática y se inserta en la cara interna del trocánter mayor. Entonces el gémino superior va de la espina ciática a la cara interna del trocánter mayor. En esta espina ciática se inserta un ligamento y dos músculos. El ligamento es el ligamento sacrociático y los músculos son el músculo elevador del ano y el gémino superior. Eso es importante recordarlo. En la espina ciática se insertan dos músculos y un ligamento. El elevador del ano, el gémino superior, que son los músculos, y un ligamento, el ligamento sacrociático. Ese no se nos debe olvidar, esas tres estructuras que se insertan en esta espina. Entonces este gémino superior de la espina ciática, ¿sí? ¿Podría repetir qué músculos son los que se insertan? El gémino superior, el elevador del ano es el otro músculo, el músculo elevador del ano, son los músculos. Y el ligamento, el sacrociático. Desde la espina ciática a la cara interna del trocánter mayor. Después tenemos a otro músculo, este que estaba acá, que es el músculo gémino inferior. Este se origina en el isquio y termina o se inserta en el trocánter mayor. Este
gémino inferior, que están en este caso pintados de morado, el superior y el inferior, este va a estar por encima o va a cubrir al obturador externo. No en su totalidad, pero sí está un poquito encima del obturador externo. Entonces, un gémino superior, un gémino inferior. Entonces mencionamos que hacia esta espina ciática llegaba también un ligamento, que era el ligamento sacrociático. Vamos a verlo acá. Entonces, de la cuarta vértebra sacra a la espina ciática llega este ligamento, este que vemos acá, este que tenemos aquí en el centro. Este es el ligamento sacrociático. El ligamento sacrociático. Y del isquion, la cresta ilíaca, del isquion y de la cresta ilíaca va a llegar otro ligamento, que es el ligamento sacrociático mayor. Todo esto que vemos acá es el ligamento sacrociático mayor. A la espina ciática llega el ligamento sacrociático menor. De ahí, del isquion, que es toda la rama esta que está acá arriba, del ilion, del sacro hacia el isquion, se forma otro ligamento, uno más grande, que es el ligamento sacrociático mayor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entre el ligamento sacrociático mayor y el ligamento sacrociático menor se forma un agujero o un agujero, ¿verdad? Este agujero que se forma acá junto con la escotadura ciática es el agujero ciático o escotadura ciática. Vamos a ver si aquí está. Entonces, cabal, este espacio que tenemos acá es la escotadura ciática mayor. En esta escotadura ciática mayor, en este espacio que se formó entre estos ligamentos, van a pasar el músculo piramidal, la arteria glútea, la arteria isquiática, la arteria pudenda y el nervio ciático. Entonces, en este espacio que tenemos acá azul, en este espacio delimitado entre el ligamento sacrociático menor, sacrociático mayor y la escotadura ciática del hueso coxal, se forma este agujero ciático. Por él pasa el músculo piramidal, la arteria glútea, la arteria isquiática, la arteria pudenda y el nervio ciático mayor, en este agujero que tenemos ahí marcado de color azul. El siguiente músculo, ya lo mencionamos, que atraviesa este espacio. El siguiente músculo A es el que mencionamos que atraviesa ese agujero, y es el músculo piramidal. Este acá pintadito de color verde. El músculo piramidal se origina o nace en la cara anterior de las vértebras sacras, en la segunda, tercera y cuarta, y se inserta en el vértice del trocánter mayor. Entonces nace en la cara externa de las vértebras sacras, segunda, tercera y cuarta, y se inserta en el vértice del trocánter mayor, el músculo piramidal, inervado por el nervio piramidal que se origina del plexo sacro. Entonces acá en esta imagen, si tuviéramos el ligamento sacrociático, estaría acá, ¿verdad? Estaría cerrando este espacio. Y aquí lo acompañarían las arterias y el nervio ciático. El siguiente músculo es un músculo un poquito más inferior, que tenemos acá abajo, y este músculo se llama cuadrado crural. Este músculo cuadrado crural está por debajo del gémino inferior. Aquí nos falta el gémino inferior, ¿verdad?
Entonces está por debajo del gémino inferior. Este va del isquion al borde posterior del trocánter mayor. Del isquion al borde posterior del trocánter mayor. Y ahí tenemos otro músculo, este que vemos acá arriba, que este es el músculo glúteo menor, último músculo del plano profundo. El glúteo menor va de la fosa ilíaca externa, al trocánter mayor. De la fosa ilíaca externa al trocánter mayor. Este sería el músculo glúteo menor, que lo vamos a volver a mencionar. Aquí lo tenemos solito. Va de la fosa ilíaca externa al trocánter mayor. Músculo glúteo menor. Entonces, todos estos músculos que mencionamos ahorita, al glúteo menor, el piramidal, el gemino superior, el obturador interno, el obturador externo, el gémino inferior y el cuadrado crural, forman el plano profundo. Y todos estos músculos son músculos rotadores. Hacen la función que tiene el manguito rotador en el hombro. Entonces los músculos rotadores de la cadera o de la articulación de la cadera se van a llamar el ramillete pélvico-trocantérico, porque van de la pelvis al trocánter, ¿verdad? Entonces el ramillete pélvico-trocantérico es el encargado de la rotación del fémur sobre la cadera. Son músculos netamente rotadores. Entonces por eso les decía que hacen la función del manguito rotador en el hombro. En el plano medio de los músculos de la pelvis, porque estos son los del plano profundo, vamos a tener a lo que van a ser a un solo músculo que vemos acá, es el músculo glúteo medio. Entonces, si hablamos de un plano superficial, eran los que mencionamos anterior, un plano profundo, el plano medio, que va a estar formado por un solo músculo, este que está acá, que es el glúteo medio, pero forma parte también del plano posterior. Y en el plano posterior vamos a tener a un músculo superficial, a un plano superficial y a un plano profundo. Entonces en la cara posterior tendríamos que un plano superficial estaría dado por el glúteo mayor y el medio, y el plano profundo por el glúteo menor y otro músculo que llamaremos tensor de la fascia lata. Entonces en el plano posterior de los músculos de la pelvis vamos a tener a los glúteos, al glúteo menor, que es el que está insertado aquí un poquito más afuera, al glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor, y al tensor de la fascia lata. Vamos a ponerlos aquí individuales. Si recordamos, en el hueso coxal habían unas líneas que dividían a nuestro hueso coxal en tres fosas. Estas líneas se llamaban líneas glúteas y delimitaban tres espacios. En cada uno de ellos se inserta cada uno de los músculos glúteos. En el espacio más externo, el glúteo mayor. En el espacio medio, el glúteo medio. Y en el espacio más interno o más medial, el glúteo menor. Esas eran las líneas glúteas que estudiamos cuando vimos al hueso coxal. Habíamos dicho que solo había un músculo en el plano medio. Si lo vemos acá, este que tenemos es este que está aquí, el glúteo medio. El glúteo medio se origina en la cara externa del ilion, que era la parte superior del hueso coxal, entre las líneas glúteas anterior y posterior, en la espina ilíaca anterosuperior,
en el labio externo de la cresta, me perdió mi puntero, en el labio externo de la cresta ilíaca y se inserta en la cara lateral del trocánter mayor. Entonces se inserta en la cara lateral del trocánter mayor. Es inervado por el nervio glúteo superior. Este glúteo medio es un músculo abductor y rotador del muslo hacia adentro. Aquí lo tenemos. Glúteo medio. Es el que ocupa más espacio en el hueso coxal. El otro es el músculo glúteo mayor. Este se inserta, acá tenemos en esta transparencia más o menos el sitio de inserción. El glúteo mayor se inserta en la porción interna del hueso coxal, en la cresta ilíaca, se inserta en parte del ligamento sacrociático mayor y termina en la línea áspera del fémur. Si se recuerdan, el fémur tenía unas líneas atrás, no se trifurcan, lo que se vuelven 4 líneas, que se llama la línea áspera. La línea áspera estaba acá y esta termina de arriba en 4 crestas que van a servir de inserción a los músculos del muslo. Pero la línea áspera del fémur va a servir de inserción para el músculo glúteo mayor, este que tenemos acá, el músculo glúteo mayor. El glúteo menor, que es el que está más medial de los 3 músculos, el glúteo menor se origina en la fosa ilíaca externa, y se inserta en el trocánter mayor. Músculo glúteo menor. Esta es la línea que mencionábamos. Aquí abajo tendríamos la línea áspera y esa línea áspera hacia arriba termina dando 4 crestas o 4 líneas de inserción. De medial hacia afuera, las líneas de inserción van a ser para el músculo pectíneo, para el abductor largo, para el abductor mayor, para el vasto externo y en toda la línea áspera al glúteo mayor. Entonces estos músculos se van a insertar el glúteo mayor en la línea áspera. La línea áspera acá abajo no se bifurca porque no da 2 brazos, sino que se cuatrifurca porque da 4. Una medial para el pectíneo, una segunda para el abductor largo, otra para el abductor mayor, otra para el vasto externo. Estas son las 4 líneas de inserción que se originan de la línea áspera, en la que se va a insertar el músculo glúteo mayor. Solo para recordarlo, parte de la anatomía del hueso fémur. Entonces acá tenemos a los músculos glúteos, un menor, medio y mayor. El glúteo menor, su función, que son músculos abductores y rotadores. Su inervación, el glúteo menor y el glúteo medio son inervados por el nervio glúteo superior, rama del plexo sacro, y el glúteo mayor es inervado por el nervio glúteo inferior o nervio ciático menor. Entonces el músculo glúteo mayor es inervado por el nervio ciático menor, el glúteo menor y el medio por el nervio glúteo superior. Y estos son los músculos glúteos. Y en general los músculos del plano posterior de la pelvis. Mencionamos que en el plano anterior solo había un músculo. No nos falta uno todavía de platicar. Este músculo que, aunque es pequeño, es un músculo importante.
Este es el último músculo de estos y es el músculo tensor de la fascia lata. Este músculo tensor de la fascia lata es un músculo largo, como ven acá, acintado, con una porción carnosa y una porción fibrosa, tendinosa larga. Este músculo se inserta en la espina ciática, no, en la espina ilíaca, perdón. El tensor de la fascia lata se inserta en la espina ilíaca anterosuperior. Se origina en la espina ilíaca anterosuperior y se dirige hacia abajo hasta llegar al tubérculo de Yerdi. Pero como les decía, tiene una porción carnosa que vemos en esta imagen y de ahí se continúa por una porción tendinosa larga, fibrosa tendinosa, esta que vemos acá. Esta porción larga y tendinosa del tensor de la fascia lata se llama la cintilla de Maiciat. La cintilla de Maiciat. Así se llama esta, la cintilla de Maiciat. Todo esto que tenemos acá, que sirve de inserción para el tensor de la fascia lata, es la cintilla de Maiciat. Esta cintilla de Maiciat llega hasta el tubérculo de Yerdi. En el tubérculo de Yerdi se inserta entonces el tensor de la fascia lata y también se inserta otro músculo, que va a ser el músculo tibial anterior. El músculo tibial anterior también va a llegar a insertarse al tubérculo de Yerdi. En la espina ilíaca anterosuperior, que es su sitio de origen, se insertan también dos músculos y un ligamento. Los músculos, pues uno sería el tensor de la fascia lata, que es el que estamos mencionando ahorita. Se me pierde el cursar así. Uno sería el tensor de la fascia lata, el otro es el músculo sartorio, el tensor de la fascia lata, el músculo sartorio, y el ligamento es la cintilla iliopúbica o ligamento inguinal. Se recuerda que de acá, de la espina ilíaca anterosuperior a la tuberosidad del pubis, se inserta el ligamento inguinal o cintilla iliopúbica o ligamento de Poupart. Entonces en esta espina ilíaca se insertan dos músculos, el sartorio y el tensor de la fascia lata, y un ligamento, el ligamento inguinal. En el tubérculo de Yerdi se insertan dos músculos, el tensor de la fascia lata y el tibial anterior. Importante recordar que la cintilla de inserción larga del tensor de la fascia lata se llama cintilla de Maiciat. Y en el plano anterior nos queda solamente un músculo, es el músculo ilíaco. Este músculo ilíaco se inserta en la fosa ilíaca anterior del hueso coxal. Entonces se inserta en la fosa ilíaca, se inserta en parte de lo que es el ala del sacro y en el ligamento sacroiliaco anterior. Se origina, y se inserta. Vamos a quitar esto. Ahí está. Y se inserta en el trocánter menor del fémur. Entonces se origina en la fosa ilíaca anterior, en el ala del sacro, y se inserta abajo en el trocánter menor del fémur. Este es inervado por el nervio femoral y su acción principal es ser flexor del muslo en la articulación de la cadera. Este es el músculo ilíaco, único músculo de la región anterior de los músculos de la pelvis. Los otros todos eran posteriores,
distribuidos en 3 planos. Y estos jovencitos son los músculos de la pelvis. En la siguiente clase hablaremos de los músculos del muslo. Los músculos del muslo también los vamos a distribuir en planos, anterior, posterior, interno. Entonces el anterior lo forma el cuádriceps y el sartorio, el posterior, el semimembranoso, el semitendinoso y el bíceps crural, y el interno lo dividimos en 3 planos o 3 subplanos, un superficial, un medio y un profundo. Ahí tenemos al pectíneo, el abductor medio, los abductores menores, el mayor, el recto interno. Pero esos serán los músculos que platicaremos o veremos en la siguiente clase, cuando hablemos de los músculos del muslo. Y posteriormente hablaremos de los músculos de la pierna, que los dividimos también en planos, pero en la pierna hay compartimientos que se forman por la unión de varios músculos y esos son importantes de estudiar. Pero el tema de hoy era músculos de la pelvis. Ok. Preguntas, dudas o algo que quieran que les repita. Ok. A ver, Dayana, diga. Maiciat, sí. La cintilla de Maiciat es el ligamento o el tendón por el que se inserta el músculo tensor de la fascia lata. Voy a ponerlo acá otra vez. El músculo tensor de la fascia lata es un músculo alargado y su porción carnosa es pequeña. Su porción carnosa es la más superior y esa se origina en la espina ilíaca anterosuperior y se inserta por medio de este ligamento blanco, este tendón blanco que vemos en esta imagen acá, que es un tendón, una estructura fibrosa, y toda esta estructura blanca fibrosa del músculo es lo que se llama la cintilla de Maiciat, que llega al tubérculo de Yerdi. Esa es la cintilla de Maiciat. O sea, es el tendón de inserción del músculo tensor de la fascia lata. ¿Alguien más? A ver si lo puedo hacer acá. Déjame ver. Que aquí en esta cosa... Esta se mira, ¿verdad? Ah, no. Voy a escribir aquí abajo. Sí, como está escrito, ¿logran ver este? Sí, como les comparto la pantalla, miran acá abajo. ¿Sí? Entonces, cintilla de Maiciat. Así se escribiría. Ok. ¿Alguien más? Bueno, entonces dejamos acá la clase el día de hoy. Mañana, el viernes tenemos la otra clase, ¿verdad? Viernes tendríamos la clase de músculos del muslo y si creo que nos da tiempo de una vez sacaríamos los de la pierna. Y ya tienen también para el viernes la entrega de los músculos del pie. ¿Cómo van con el álbum? Ahí vamos. Recuérdense que ese es importante en su zona, si no van a haber muchos el otro año. Bueno, buen día, jóvenes.